que se desplaza dentro del campo magnético, en este caso dibujado hacia dentro del papel. ¿Qué va a pasar cuando se desplace el conductor hacia dentro o hacia fuera del papel? Como va a desplazarse perpendicular al campo magnético, las cargas van a recibir una fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que las cargas positivas van a recibir una fuerza hacia arriba y las cargas negativas van a recibir una fuerza hacia abajo. Es decir, que tendremos, bueno, las cargas positivas ya sabemos que son protones y están muy fuertemente cogidos al núcleo, con lo cual no se van a poder desplazar. Sin embargo, las cargas negativas, que ya sabemos que son electrones, se pueden desplazar libremente dentro de este tipo de materiales que definimos como conductores. Entonces, lo que va a pasar es que aquí se van a desplazar las cargas negativas y aquí las positivas. ¿Vale? Esto básicamente se puede entender como aquí una acumulación de cargas negativas y aquí una acumulación de cargas positivas. Lo vamos a definir como una fuerza electromotriz o un voltaje en diferencia entre, un terminal y otro de el conductor rectilíneo. Eh, Vamos a ver que para poder utilizarlo, porque ahora no vamos a estar desplazando el conductor dentro del campo magnético de forma lineal, sino que vamos a hacer un desplazamiento angular. Entonces, volviendo al- al sistema parecido al que utilizábamos en el capítulo anterior, creamos un campo magnético sobre el que cogemos una espira y la hacemos girar, ¿vale? Vamos a girarla en esta dirección de rotación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que tenemos aquí campo magnético, la velocidad va a ser en este sentido, en este caso, y va a ser en este sentido, en este caso, ¿no? Esa va a ser la velocidad o la dirección de giro, la velocidad en la que se va a desplazar linealmente cada uno de los lados de la espiral. Bueno, pues si observamos, en este caso las cargas negativas van a ser empujadas, van a ser empujadas, con lo cual aquí tendremos un terminal negativo y aquí tendremos un terminal positivo. Con lo cual aquí acabamos de crear una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz. Hay una fuerza que empuja a los electrones a desplazarse de un lado para otro. ¿Vale? En este sentido es cuando cobra el concepto de palabra fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz o el voltaje, como vimos en su momento, era, porque la fuerza electromotriz se mide en voltios, vimos que era algo que empujaba a los electrones del terminal positivo al negativo, o si queréis en el sentido convencional de la corriente, algo que empuja la corriente del negativo al positivo. Pues bien, este es el principio de funcionamiento de los generadores. Cogemos un campo magnético, cogemos una espira y la hacemos girar. Y eso va a provocar, en el caso de que yo cierre el circuito, va a provocar una corriente eléctrica. Bueno, hay que destacar que cuando empieza a circular corriente eléctrica se va a producir un efecto de motor y vamos a encontrar algo que ofrece resistencia al giro de dicha espira. Bueno, esto lo vemos claramente nosotros cuando cogemos la dinamo de una bicicleta, que cuando le colocamos la dinamo tenemos que hacer más fuerza en la bicicleta para que gire. Obviamente estamos cogiendo energía de nuestras piernas y la estamos convirtiendo en energía eléctrica a costa de que de frenarnos. ¿Vale? Entonces se va a producir un fenómeno de inducción eléctrica. O sea, si cerramos el circuito y empezamos a alumbrar una bombilla, habrá circulación de corriente que a su vez producirá el efecto de motor que nos hará de frenado. Bien, pues esto es básicamente es el concepto de inducción electromagnética visto desde el punto de vista de las experiencias de Henry, desplazamiento de conductores dentro de campos magnéticos. Sin embargo, Faraday fue un paso más allá y no solo se dio cuenta que se producían inducción eléctrica, no se inducía la corriente solamente cuando había desplazamiento de, de lo que son los conductores dentro del campo magnético, sino también se producía en otro tipo de casos. O sea, por un lado vio que si se desplaza el conductor
cerca del campo magnético. Bueno, aquí tenemos un campo magnético y desplazamos un conductor, aquí aparecerá una diferencia de potencial, pero también si desplazo el imán, también se produce, si desplazo el imán o si desplazo la espira, en ambos casos se va a producir, en este caso, una fuerza electromotriz. Si están quietos no pasa nada, obviamente, pero tiene que desplazarse uno u otro. Vimos que también este efecto, Faraday descubrió que también si gira la espira o si gira el imán sobre sí mismo, también se va a producir fuerza electromotriz. Pero también, vamos a ver otro caso, en el que tenemos dos bobinas que están acopladas. Es decir, que si yo por aquí hago circular corriente, aparecerá un campo magnético que pasará por esta otra. Entonces, ¿qué pasa si aquí aumento o disminuyo la corriente que pasa? Pues que el campo magnético aumentará o disminuirá. Y al aumentar o disminuir el campo magnético, este detecta como si se hubiera acercado o alejado un imán y entonces también se producirá el efecto de inducción. Y bueno, pues básicamente, después de haber visto todos esos experimentos, ahora veremos el último, vio que se podría generalizar la ley de inducción electromagnética o ley de inducción eléctrica como que la fuerza electromotriz que se induce en bornes de una espira es igual a la variación del flujo magnético que atraviesa dicha espira. Entonces, si tenemos aquí una espira, aquí tenemos el imán, vemos que por aquí hay una cantidad de campo magnético, ¿vale? Y vimos que el flujo era el producto del campo magnético o la intensidad de campo magnético multiplicado por la superficie de dicha espira. Pues bien, si por lo que sea el campo magnético aumenta o disminuye o la espira se hace más pequeña, se hace más grande o se acerca o se aleja o gira o sencillamente, bueno, pues eso, como estamos viendo, el campo magnético disminuye porque el imán pierde fuerza, o si es una bobina también la pierde. En todos esos casos se va a producir, cuando se produce variación, esto es lo que significa este símbolo, variación del flujo con respecto del tiempo, se induce campo magnético, corriente eléctrica, o se induce una fuerza electromotriz que empuja a los electrones y si el circuito lo cerramos, entonces se producirá corriente. Bueno, también este mismo fenómeno hemos visto que se utiliza para en este caso, producir generadores o alternadores o dinamos, bien, moviendo los conductores dentro del campo magnético. También se puede utilizar para construir transformadores. Un transformador, aquí tenemos un ejemplo. Si lo miramos por dentro, aunque es un poco difícil de ver, lo que tenemos básicamente son dos bobinas acopladas, una dentro de otra. De forma que una bobina crea un campo magnético y la otra la recibe. ¿Vale? Estamos haciendo uso del principio de inducción de Faraday para el funcionamiento de un transformador. Pero también vemos que se puede utilizar, por ejemplo, para las reactancias que se utilizan en los tubos fluorescentes. Básicamente, lo que tenemos aquí es una bobina, o sea, un núcleo de hierro con un hilo arrollado, y entonces cuando la corriente aumenta, el flujo magnético que la atraviesa también aumenta. Esa variación de corriente hace que a su vez provoque, esa variación de corriente hace que se induzca ella misma una diferencia de potencial en bornes. Eso es el fenómeno que veremos más adelante que se llama de autoinducción. Y con este pues se crea esa diferencia de potencial suficiente para provocar una chispa en el tubo fluorescente, por ejemplo. Como veremos, el principio de inducción de Faraday es un principio que se utiliza para múltiples aplicaciones. Bueno, al final del capítulo viene a decir que si en vez de tener una sola espira tenemos múltiples espiras, pues el efecto se multiplica y aquí la n de dicha fórmula. Por lo demás, intuitivamente se puede representar de forma simplificada como vemos aquí. Vale, pasamos ahora a hacer los ejercicios. Bueno, vamos a pasar a resolver el primer ejercicio. El primer ejercicio dice, ¿qué fuerza electromotriz aparece en los extremos de un conductor rectilíneo
de 50 centímetros, lo pasamos a metros de longitud, desplazándose perpendicularmente. Eso significa, como hemos visto antes, que hay que aplicar 90 grados en un campo magnético de 0,6 teslas a una velocidad de 15 metros por segundo. Bueno, ya tenemos las unidades, pues nada, simplemente es, en este caso, coger la fórmula y aplicarla directamente. B por L por V, como es perpendicular, bueno, pues esto lo podemos quitar, será 0,6 por 0,5 por 15, y bueno, he puesto el seno de alfa indicando que en caso de que no sea perpendicular, pues la fuerza habría que proyectarla. Bueno, en este caso como es perpendicular, esto va a dar 1 y no hacía falta ponerlo. El producto de 0,6 por 0,5 por 15 me da 4,5 voltios. La fuerza electromotriz se mide en voltios. Vale, ya tendríamos el primer ejercicio. Vamos a pasar ahora al segundo. Situamos una espira cuadrada. Tenemos la espira dentro de un campo magnético que mide 6 teslas. La espira tiene una superficie de 0,8 metros cuadrados, de forma que éste quede perpendicular a las líneas de inducción. ¿Vale? Estamos en este caso, hay una perpendicularidad, es decir, que las atrapan totalmente. ¿Vale? ¿Qué flujo la atraviesa? Bueno, pues en este caso la fórmula que hay que utilizar es, perdón, ¿qué flujo la atraviesa? La fórmula que hay que utilizar para calcular el flujo básicamente es B por S y, bueno, en este caso, si no fuera perpendicular, por seno de ángulo, seno de alfa. Perdón, voy a corregir esto. Estos serán Webers. Vale, entonces aplicamos, en este caso, como es perpendicular, el seno no hace falta ponerlo, será 6 por 0,8 y me da 4,8 Webers. Eso será el flujo que atravesará esta superficie. ¿Vale? En este caso vemos que las líneas de campo van perpendiculares y atacan o atrapan, empujan con total fuerza, es la situación más favorable para ser empujadas por las líneas de fuerza magnética. Y ahora dice, ahora hacemos girar la espira a 30 grados. Antes estaba perpendicular, si lo giramos 30 grados, ahora estará pues, un poco ladeado, a 60 grados, en un intervalo de medio segundo. ¿Qué flujo la atravesará una vez girada? El flujo, aplicamos la fórmula, campo magnético por superficie, pero en este caso, como ya no es perpendicular, hay que ponerle seno de alfa. Y entonces aplicamos la fórmula y nos sale 3,89. Fijaros que al principio el flujo que atravesaba era 4,8 y una vez lo hemos girado, este 3,89. Vamos a ver, esto es el equivalente a, imaginaros que el campo magnético, las líneas de fuerza magnética, son como si fueran las líneas de dirección de la fuerza del viento. Y esto sea la vela de un barco que quiere atrapar el viento. El flujo sería, de alguna forma, el resultado global del viento sobre dicha superficie. Como veremos, cuando es perpendicular es cuando atrapan toda la máxima cantidad de viento posible. Conforme va girando, pues la cantidad de fuerza que ejerce el viento sobre la vela del barco va a ir disminuyendo. El caso extremo será cuando las líneas de campo magnético sean paralelas a la orientación de la espira, que sería cero. Y si siguiéramos girando más todavía, pues entonces nos encontraríamos con que el producto sería negativo porque está empujando, en vez de por este lado, están empujando por el otro lado el viento. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Bien, lo que dice el siguiente es que el flujo atravesará una vez girado, ya lo hemos calculado. ¿Qué variación de flujo ha sufrido? Bueno, pues la variación de flujo, si había 4,8 y luego 3,89, restamos y tenemos una variación de flujo de 0,91 Webers. Y ahora, por último, ¿qué fuerza electromotriz inducida se ha generado durante el giro? Aplicamos la ley de inducción de Faraday que me dice que cuando se produce una variación de flujo en el seno de una espira a lo largo del tiempo, entonces se produce una fuerza electromotriz. Bueno, aquí le faltará el menos. La variación de flujo la acabamos de calcular, 0,91. ¿En cuánto tiempo ha transcurrido ese giro? Dice, bueno, en un intervalo de medio segundo.
pues 0,5 segundos. Hacemos la división y me sale 1,82 voltios. Bueno, el signo simplemente está indicando si la fuerza electromotriz va en un sentido o va en sentido contrario. ¿Vale? Por ahora simplemente hay que indicar que la corriente que se va a producir siempre va a producir, a oponerse a dicha variación. Es decir, que la corriente que se producirá lo que hará será intentar volver a colocar la espira en su posición inicial. Eso es básicamente lo que viene a decir el signo negativo. Bueno, como veréis, no es tan importante ahora, vamos a dejarlo por ahora y simplemente quiero que os quede claro que cuando estamos girando una espira dentro de un campo magnético, al cambiar la cantidad de flujo que la atraviesa, entonces se autoinduce un voltaje. Bueno, este es básicamente, como hemos dicho antes, el principio de funcionamiento de un generador, visto desde el punto de vista de la ley de inducción de Faraday en vez de las experiencias de Henry. Vale, pues ahora vamos a pasar a ver otro pequeño juguetito que nos verá o nos permite ver que todo esto que estamos diciendo pues es cierto, es así como se comporta la naturaleza y no nos lo estamos inventando. Bueno, aquí tenemos otra vez nuestro pequeño juguetito que, bueno, pues obviamente si antes le metíamos corriente, esto se producía un giro y ahora lo que vamos a hacer es que si nosotros lo giramos, vamos a producir corriente. Básicamente el efecto contrario. Es decir, que la misma máquina que sirve como motor, vamos a ver que es reversible y sirve también como generador. Entonces aquí tenemos los imanes que provocan el campo magnético, la espira que puede girar y si produce, cuando produzca el giro, al girar los conductores dentro del campo magnético, que están aquí dentro, va a producir una fuerza electromotriz que empujará los electrones a través de los cables. Lo llevaremos al tester, lo vamos a colocar en voltaje en corriente alterna y vamos a ver si aparece fuerza que intenta empujar los electrones o si aparece voltaje en dichos bornes. Bueno, pues básicamente cuando gira la espira podemos observar cómo aparece un pequeño voltaje. A mayor velocidad, como decía la fórmula, mayor fuerza electromotriz. Bueno, tiene sus limitaciones, pero vemos que puede llegar hasta casi 0,3, 0,2 voltios. Obviamente con esto no vamos a construir la central eléctrica, pero sí que nos sirve para ver el principio físico de funcionamiento de los generadores, que como vemos es muy similar constructivamente a un motor. Bueno, hay que decir que en este caso la corriente que circula por el circuito es cero. Estamos conectando el generador eléctrico a un voltímetro, pero como esto tiene una impedancia muy alta o una resistencia muy alta, por aquí no va a circular corriente. Si nosotros cogiéramos un cable y los uniéramos directamente, ¿vale? Los conectáramos, acabamos de cerrar el circuito. Ahora sí que puede circular corriente, ¿vale? Obviamente ahora el tester no va a venir nada, ¿vale? Entonces, ahora sí que circula corriente a través del circuito. Y al circular corriente a través del circuito, entonces es cuando este juguetito, esta aspira, también va a producir fuerza magnética. Circulación de corriente dentro de un campo magnético produce fuerza magnética que se opondrá, bueno, se opone al giro del motor, al giro del generador, perdón. Bueno, no se percibe mucho, obviamente, porque la cantidad de corriente que se produce es muy pequeña, pero que os quede claro que en este tipo de situaciones se produce la generación de inducción eléctrica a su vez como las fuerzas magnéticas y viceversa. Cuando un motor actúa, a su vez se está produciendo una inducción eléctrica que frena o que contrarresta la fuerza que haces tú sobre el propio motor. Vale, pues con esto tendríamos el capítulo de hoy.